Buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos desde México. Tenemos aquí también otras personas de Costa Rica, de Chile, sobre todo, del Colegio Fray Luis de León, de los Agustinos Recoletos. Un gusto iniciar este cuarto y último encuentro sobre el curso de Eclesiología, ¿no? En estos diferentes encuentros nos acompañó la hermana Socorro Martínez, que es animadora y coordinadora de las comunidades eclesiales de base en México, que próximamente estará en un encuentro en Querétaro, en el Colegio Fray Luis de León. Nos acompañó también Pepe Sánchez, jesuita, teólogo, especialista en teología laical, ¿no? Muy interesante también la charla que tuvimos con él, se quedó grabada. Si alguien quiere acceder a ella, puede mandarme un mensajito por WhatsApp. Está en el canal de YouTube de Exploración Cristiana. Así lo pueden encontrar, Exploración Cristiana en YouTube, y encuentran muchísimo material de cursos que hemos tenido. También la última sesión nos acompañó el doctor presbítero Ernesto Palafox, de la Diócesis de Aguascalientes, México, profesor de la Universidad Pontificia de México, y nos hablaba de esta iglesia con los pies en la tierra, ¿no? Una iglesia que necesita mirar más a su realidad para que corresponda lo que dice con lo que necesita, ¿verdad? Una invitación a todos. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Arenas. La presentaré ahora. Es doctora en teología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Desde enero del 2020 es decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, en el sur de Chile. En su trabajo académico se ha dedicado especialmente a la teología de la Iglesia y a la eclesiología ecuménica, desde las claves conciliares. En esas áreas y otras afines ha publicado trabajos en diversos espacios de divulgación teológica y pastoral. Y pues bueno, estamos muy contentas de que hoy nos acompañe y nos cuente de qué va este enorme desafío, novedad que es la eclesiología sinodal. Muchas gracias, Sandra. Adelante. Muchas gracias, Mario. Agradezco tanto la invitación a esta necesaria conversación que es siempre inacabada, ¿no? Digamos, se le abre más el apetito mientras más relaciones, circularidad, eh, fluidez hay, digamos, entre nosotros. De hecho, ya tenerlos aquí, poder permitirme entrar en un espacio como formativo que ustedes ya vienen sosteniendo hace algún tiempo, es muy bonito. Les agradezco esta posibilidad. Eh, me han pedido, digamos, como tal vez compartir algunas reflexiones en torno a la eclesiología, a la teología de la iglesia, a la mirada de iglesia, con estas claves, digamos, de iglesia sinodal, en las que estamos, digamos, empeñados en avanzar, en vínculo con la eclesiología del Concilio Vaticano II, ¿no? Y aquí hay harto que decir, naturalmente, y por cierto, después en el espacio de conversación vamos a tener tiempo de también poder recibir sus propios aprendizajes en estas materias que estoy segura tienen. Tal vez partir por lo siguiente, un poco, digamos, situándonos cronológicamente, para entender, digamos, que cuando estamos hoy día empeñados en este camino de iglesia sinodal, que supone como serias, profundas transformaciones internas, ¿no? En vista de la misión única que tenemos, es importante mirar, digamos, qué ha ocurrido en el proceso eclesial en estas últimas décadas. Y ciertamente ha habido una transformación importante desde el Concilio Vaticano II, que sostiene de alguna forma y profundiza, ¿no?, esas intuiciones que se tuvieron en los años 60, ¿no?
El Concilio Vaticano II sin duda ha significado para la comprensión de Iglesia un cambio sustantivo, ¿no? Cuando uno mira todo el arco, digamos, de la historia de la tradición cristiana. Y aquí yo quisiera tal vez instalar como un gran paraguas que uno puede, tal vez interpretativo, ¿no? Hermenéutico, para mirar al concilio, mirarnos hoy, mirar este proceso sinodal en el que estamos caminando. Es este de la salida, diría que si uno pudiera resumir, ¿no? Apretadamente, qué ocurrió con el Concilio Vaticano II, que nos sigue desafiando hoy día, es la salida del monólogo al diálogo, ¿no? Por varios siglos, digamos, el catolicismo estaba un poco encerrado en sí mismo, ¿no? Sin una apertura decidida, ¿no? Consciente, hacia el encuentro con otros y otras fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica, ¿no? Y por otros y otras aquí me estoy refiriendo tanto a la historia en su conjunto, al mundo, a la sociedad civil, a las instituciones públicas. También me estoy refiriendo a las otras iglesias y comunidades eclesiales, ¿no? También me estoy refiriendo a las otras religiones, al mundo no creyente, ¿no? Esta salida del monólogo, de mirarse a sí misma hacia el diálogo con otros y otras, creo que digamos, es una de las ganancias enormes que como clave interpretativa el concilio, en ese desarrollo que tuvo en varios años, nos ha dejado, ¿no? Y nos sigue hasta hoy día desafiando a todavía recibir de mejor manera esas claves, profundizarlas, ampliarlas en los espacios en los que estamos. Salida del monólogo al diálogo, ¿no? Y esto se puede ver en el concilio desde distintos ángulos, ¿no? De partida, la misma orientación que tuvo el concilio nos aporta claves eclesiológicas en esta misma dirección. Las preguntas, estas orientadoras: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿No? Interrogarse, mirarse críticamente, ¿no? ¿Qué dices de ti misma? Implicaba como redefinir su naturaleza y su misión, su organización interna, ¿no? Cómo se concibe cada uno de los miembros, los y las miembros al interior, cómo se relacionan internamente, desde el punto de vista como organizativo, desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista del diseño de comunidad, ¿no? Esa pregunta grande que el Papa Juan XXIII plantea al concilio, ¿no? Yo creo que nos sigue urgiendo hoy día, ¿no? Por eso digo, esta es una conversación siempre inacabada, ¿no? Nos tenemos que interrogar, ¿qué dices de ti misma? ¿Quién eres? ¿No? ¿Cómo eres? ¿Y cómo vives tu misión? Estas mismas preguntas entonces orientaron esta salida del monólogo al diálogo. Y por cierto, la orientación pastoral y ecuménica, ¿no? Que le imprimió el mismo Papa Juan XXIII, ya nos habla de un diseño de iglesia en estas mismas claves. Esa orientación pastoral y ecuménica dice relación con aquello que hemos después tematizado, trabajado, discutido, rezado, ¿no? En estos años, especialmente en América Latina, abrir los sentidos para captar cómo Dios está actuando hoy día salvíficamente en la historia nuestra. O sea, mirar nuestros contextos, el olfato que tenemos todos para poder discernir los signos de la historia. Esta orientación pastoral y ecuménica dice relación con eso. Digamos, saber que no hay dos historias paralelas, ¿no? Dios no está en una esfera distinta a la nuestra, está inmerso en nuestra historia y entonces personal y comunitariamente discernimos esa presencia. Eh, con esta digamos, sensibilidad y con esta espiritualidad pastoral y ecuménica, entonces el concilio nos invita a estar atentos, atentas a que la iglesia está en permanente renovación y reforma, ¿no? Y el programa de iglesia sinodal en el que estamos hoy día no es sino parte de ese proceso continuo de renovación y reforma eclesial.
¿no? interna para poder vivir de mejor manera la misión que es constitutiva, que le es constitutiva, ¿no? Y en este sentido, claro, ya en el concilio uno puede ver un esfuerzo grande, por cierto, uno puede leerlo también como un esfuerzo grande, aunque insuficiente, eh, que hoy día todavía estamos tomando, digamos, la hebra. Un esfuerzo grande en incluir voces distintas a las que siempre habían participado en un concilio, digamos, ecuménico, como por ejemplo es por primera vez en la historia de los concilios que se invita a observadores no católicos, ¿no? A participar de las sesiones conciliares, de todo el proceso, diríamos. Entonces allí estaba presente líderes religiosos de otras religiones, como el Islam, el judaísmo, había diversa representación del mundo, digamos, reformado, protestante. Eh, También, tal vez tímidamente, hacia el final la última sesión conciliar se incorporaron también voces, o al menos presencia, tal vez de algunas pocas mujeres, ¿no? Eso ya pasó en el concilio, aunque tímidamente. Entonces, estas como también pistas, diríamos, metodológicas de cómo discernir, cómo responder a esta pregunta, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Esa pregunta planteada por Juan 23, que es para todas las épocas. Ya allí hubo algunos como pasos dados que desde el punto de mi vista metodológico y también, por cierto, profundamente teológico, nos invita a nosotros hoy día a continuarlos y a profundizarlos, ¿no? La inclusión de voces tiene que ser parte de el estilo de vida comunitario de la Iglesia, ¿no? Eh, Parte tiene que estar de alguna forma resguardado también estructuralmente, ¿no? Eh, Todas y todos tenemos que tener cabida en la comunidad eclesial, nadie sobra allí, ¿no? Eh, y bueno, y aquí entonces hay algunos, ya algunos como principios teológicos que el concilio nos ha dejado allí de alguna forma también delineados, pero también como rebotando para su futura profundización, de modo que todos y todas nosotros, incluidos, podemos aportar en una comprensión mayor de ello. Voy a proyectar pantalla simplemente para como visualmente tal vez nos puede eh, ayudar esto. Cuando uno, claro, entonces, cuando uno piensa en el Concilio Vaticano II y su teología de la Iglesia o su comprensión de Iglesia, eh, uno, digamos, puede vincular muy bien la enseñanza del Papa Francisco en estos 10 años de pontificado como un esfuerzo consciente de recepción de las claves eclesiológicas conciliares y un ejercicio consciente de profundización en ellas, ¿no? O sea, dicho de otra manera, el Papa Francisco, a pesar de no haber sido protagonista en el concilio, mucho más joven, el Papa Francisco ha tomado esta enseñanza, uno la puede encontrar citada, de hecho, a través de todo su magisterio, llámese cartas encíclicas, llámese incluso catequesis, llámese permanentemente hace referencia a estas claves. Hay una conexión intrínseca entre la enseñanza conciliar y el despliegue que ha tenido esa enseñanza con el pontificado del Papa Francisco. Y que, claro, ¿cuáles son esas cosas que ha tomado el Papa Francisco? Uno puede ver, por ejemplo, el documento del Concilio Vaticano II que trata de responder a la pregunta de Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Es este que ustedes conocen, que se llama Lumen Gentium, ¿verdad? Es como la Constitución Pastoral sobre la Iglesia.
Cuando uno mira la misma estructura de Lumen Gentium, uno se da cuenta de ese giro que dio el concilio en la comprensión de iglesia. Hay un nuevo marco de interpretación, ¿no? En primer lugar, no se empieza a reflexionar acerca de, por ejemplo, la jerarquía, no se identifica iglesia con jerarquía, cosa que, digamos, ocurría con bastante frecuencia en los documentos magisteriales anteriores de concilios previos, cuando se referían a la iglesia, ¿no? Hay una recuperación, ¿no? de el valor intrínseco de la dignidad bautismal, de la igualdad fundamental que todas y todos los fieles tenemos por el bautismo, ¿no? Y con la recuperación de esa igualdad fundamental, y digo recuperación, insisto en ello, porque no es un invento ni del concilio, ni mucho menos del Papa Francisco, poner el acento en que somos pueblo, un pueblo que peregrina, porque ungido, ¿no? Y la unción la hemos recibido todos y todas por igual en el bautismo, y eso nos proporciona una igualdad fundamental que está en la base, antes de cualquier diferenciación al interior de la iglesia, ¿no? Antes de cualquier diferenciación ministerial, carismática, hay una igualdad que digamos, con una dignidad, y esto entonces nos ofrece un marco de sentido más amplio para comprender a la Iglesia. Y eso ya lo hace Lumen Gentium, ¿no? Este documento parte hablando de la realidad mistérica de la Iglesia. La Iglesia, digamos, siempre, digamos, está nutrida, sostenida por el misterio de la Trinidad, y se constituye ese misterio, digamos, orgánicamente como pueblo, ¿no? Un pueblo que peregrina. Y en este sentido hace Lumen Gentium un rescate de esta hermosa categoría bíblica, ¿no? Que ya es incluso del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo peregrino, el pueblo creyente, eh, que se vincula en alianza con Dios, que experimenta su presencia, que nos transmite en la tradición, digamos, que hemos recibido, nos transmite, digamos, quién es este Dios y cómo actúa, ¿no? Y por qué lo hace, ¿no? Gratuitamente, voluntariamente, por pura misericordia, etcétera. ¿No? Eso está allí, es transversal a todo el documento y a todo el concilio, de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, entonces, tal vez, eh, eh, claro, enfatizar que en el fondo se le da una primacía a la gracia, ¿no? Mucho antes que empezar a ver cómo estamos, digamos, orgánicamente estructurados, ¿no? Esa cualidad de discipulado, ¿no? De dignidad bautismal, ¿no? Subyace y tiene que subyacer siempre antes de que empecemos a asignarnos roles, tareas dentro de la iglesia, ¿no? Somos todos y todas, digamos, eh, iguales, aunque tengamos tareas, encargos por nuestra particular vocación y talentos, ¿no? Repartidos de manera diversa en la comunidad, siempre para el bien de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pueblo de Dios es el que tiene mayor densidad en esta eclesiología, tanto conciliar como la del Papa Francisco, y por cierto, es esta eclesiología la que sostiene todo el programa de iglesia sinodal que está impulsando el Papa Francisco y en el que estamos comprometidos y comprometidas nosotros. En Evangelii Gaudium, ¿no? EG 111 significa ahí Evangelii Gaudium, esta carta encíclica del Papa Francisco, la primera como carta programática de su pontificado, ¿no? En el fondo hace un programa de todo su ejercicio de liderazgo en la iglesia, ¿no? Ahí nos dice, este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, ¿no? Este carácter, digamos, de movimiento, de dinamismo, propio del pueblo de Dios en categorías bíblicas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, desde esta imagen y modelo de iglesia como pueblo, ¿no? Se introduce una nueva hermenéutica, una nueva, digamos, ángulo de interpretación que está inspirado en la lógica comunitaria, ¿no? La iglesia como una totalidad orgánica de fieles, ¿no? Y es el pueblo entonces el que tiene este carácter vinculante, ¿no? Y en este sentido es bien bonito porque también esto tiene consecuencias ecuménicas que podemos conversar más adelante. Eh, Naturalmente aquí, y esto está conectado con algo que ya dije, hay un eje articulador que lo da Lumen Gentium en el número 12. Eh, Esto el sentido de fe del pueblo fiel, esto que yo les decía, la orientación pastoral y ecuménica tiene también que ver con abrir nuestros sentidos, los 5 sentidos, personal y comunitariamente, o sea, olfatear, ¿no? Degustar, escuchar atentamente, ¿no? Observar, ¿no? Discernir la realidad, la historia, porque en ella Dios está actuando hoy, ¿no? Y todos y todas nosotros, los bautizados, ¿no? Por la unción que hemos recibido, tenemos este sentido de fe, ¿no? Eh, Podemos aportar en este discernimiento, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, entonces, podemos llegar a captar juntos qué es lo que nos está hoy día Dios pidiendo, a qué nos está urgiendo, cuáles son las preguntas, cuáles son los movimientos culturales, los contextos en los que estamos, y qué preguntas nuevas se están levantando de ahí, qué realidades nuevas emergen, ¿no? Todo lo que acontece implica a la iglesia, ¿no? Em, Porque, bueno, nada le es ajeno a Dios, nada le es ajeno a la iglesia, nada de lo que ocurre, ¿no? En este peregrinaje, en las transformaciones culturales, nos es ajeno. Y aquí, digamos, algunas cosas como generales acerca de este programa de Iglesia Sinodal, ¿no? Se ha tratado de, no es una, eh, ya situados en este punto, ustedes comprenderán que cuando hablamos de una iglesia más participativa, inclusiva, respetuosa de cada uno y de cada una, ¿no? Abierta a los diálogos entre saberes, a los diálogos con otros pueblos, con las culturas originarias, a los diálogos con el mundo no creyente, a los diálogos con otras religiones, otras iglesias, etcétera. Todo esto, toda esta apertura implica ciertas cualidades que tiene la iglesia sinodal intrínsecamente impresas, ¿no? La escucha atenta, ¿no? El incluir las voces y que se desarrolle todo esto en muy distintos niveles, ¿no? Hay una fluidez entre el nivel local, las iglesias locales, sean movimientos de colegios católicos o movimientos de colegios confesionales en su conjunto, sean parroquias, sean comunidades eclesiales de base, eh, sean grupos de reflexión, sean facultades de teología o ciencias religiosas, sean estos diócesis, sea, digamos, la iglesia regional. A eso se refiere que la sinodalidad, este ejercicio participativo permanente que ahora tenemos que hacer de manera intencionada, ¿no? Tiene que ser hecho en todos los niveles. ¿Para qué? No para hacer eventos, ¿no? La sinodalidad va más allá de los eventos. Los eventos son necesarios para poder vernos, reunirnos, escucharnos, sentirnos, conocernos y generar confianza. Pero esto tiene toda la intención de generar una nueva cultura eclesial, ¿no? Que ya no necesite necesariamente de ser intencionada la participación, sino que la participación nos nazca naturalmente, la inclusión de voces, la vida tomando decisiones, digamos, comunitariamente, reflexionando acerca de la vida comunitaria y acerca de la misión comunitaria comunitariamente, que eso se haga como un estilo, que se introduzca, que aprendamos, ¿no? Aprendamos una forma de ser y hacer iglesia
¿no? Que nos autoimplique y que involucre a todos y todas, ¿no? Eh, y aquí, claro, hay tal vez dos modelos como imágenes que el Papa Francisco ha introducido, que nos ayudan probablemente a darnos cuenta de qué implica, qué consecuencias tiene tal vez en el proceso de transformación eclesial. Eh, ¿Cómo estamos entendiendo la iglesia aquí? Él habla de la pirámide invertida, ¿no? Donde sostiene que en el fondo ya no, digamos, la base, digamos, está arriba, es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios es el que ordena, digamos, esta estructura. Todos y todas somos pueblo, antes de ser ministros ordenados, antes de ser religiosas y religiosos, antes de ser diáconos, antes de ser... todos y todas somos pueblo de Dios, ¿no? Y en ese sentido hay que mirar a la comunidad, ¿no? Una pirámide invertida, digamos que donde todos y todos los niveles, los carismas y ministerios se nutren mutuamente, pero parten digamos, de este diseño, de este modelo eclesial. Y otra de las imágenes que utiliza con mucha frecuencia el Papa Francisco es esta imagen del poliedro, ¿no? Habrán leído ustedes por ahí, en muchos lugares es recurrente, ¿no? Para comprender un poco de qué manera el Papa mira a la Iglesia. Entonces dice, claro, es una comunidad así como el poliedro, es una comunidad que tiene muchos lados, que son todos iguales, ¿no? Si falta uno, nos va a faltar una base para poder sostenerlo, ¿no? Son todos proporcionales y hacen un conjunto que es orgánico, es articulado, se equilibra, ¿no? Y en ese sentido, la metáfora es muy elocuente para decirnos, digamos, es una manera tal vez con recurso a las matemáticas, digamos, es una imagen potente como para actualizar tal vez la imagen bíblica, paulina, del cuerpo, aplicado a la iglesia, de una manera en que, digamos, todas y todos, desde esta igualdad fundamental que nos da el bautismo, de la que gozamos todos, tenemos derechos y deberes dentro de una comunidad que se equilibra porque tiene bases equivalentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra de las cuestiones que recupera Francisco, más propias del concilio, tiene que ver con la asignación, esa densidad teológica que tienen las iglesias locales, ¿no? Con toda la memoria acumulada. Y aquí por iglesias locales no estamos haciendo abstracciones, estamos pensando en los contextos particulares en los que cada uno y cada una de ustedes están situados, ¿no? Y las comunidades que están insertas en lugares rurales, en la sierra, en toda la Amazonía, en nuestro continente, en fin, en, inmersas en medio de donde conviven, digamos, las religiones y espiritualidades de pueblos originarios con el cristianismo y con el catolicismo. De esas iglesias locales estamos hablando, de esas células, de las comunidades eclesiales de base. Estamos hablando de las capillas, de las parroquias, estamos hablando después de los decanatos, de las vicarías, de las iglesias, digamos, diocesanas, en fin, y de la iglesia regional. ¿De qué forma, no? Y esto en el programa este grande de Iglesia Sinodal, es esencial recuperar la memoria de esas trayectorias que tienen nuestras iglesias, ¿no? Con los rostros, con los aciertos, con los desaciertos, con las intuiciones, con las transformaciones que se han dado. Mirarnos también críticamente de qué manera hemos acogido, ¿no? Hemos incluido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, a la adultez mayor, de qué manera hemos incluido a las comunidades LGTBIQ+, de qué manera hemos incluido a aquellos y aquellas que tal vez dejaron nuestras comunidades en algún momento de qué manera hemos seguido en contacto con ellos y ellas, ¿no? Recuperar esa memoria
crítica, ¿no? Ver nuestros trayectos para poder proyectar nuestra tarea, digamos, eclesial común em, hacia el futuro. ¿Mm? Bueno, y en ese sentido, claro, aquí, digamos, el tema de la escucha es fundamental en todo el proceso sinodal. eh, y va más allá, ciertamente, insisto, de los eventos sinodales, ¿no? Tiene que incorporarse como parte de nuestro modo de ser y obrar permanente, ¿no? Em, y esto nos desafía a nosotros mirar nuestros propios diseños pastorales. Todas y todos nosotros estamos en un ambiente pastoral, sea educativo, eh, sea este pastoral diocesana, sea de movimiento. Estamos todos en ambientes pastorales. Mirar nuestros diseños pastorales eh, para ver, digamos, qué estructuras, qué reconfiguraciones son posibles y necesarias para que cada vez acojan mayor y mejor, de mejor manera el sentido de fe del pueblo fiel que participa de esa comunidad. ¿No? Y no solo en espacios consultivos y deliberativos, sino que también decisionales. ¿De qué manera hacemos esto? Y esta es una tarea que nos involucra a todos y todas. ¿Mm? Em, yo no sé, Mario, si tal vez podemos conversar un poco. Y quisiera tal vez referirme al instrumento de trabajo que se ha presentado recién para el sínodo de octubre, pero tal vez si hacemos ahora un poco de conversación, presento eso unos minutos más tarde, para que no nadie se aburra aquí de escucharme tanto. Claro que sí, Sandra, con mucho gusto. Pues están invitadas, invitados a quien tenga algún comentario, una duda sobre esto que estamos escuchando, ¿no? Este modelo sobre iglesia. Adelante, Claudia. ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer la sinodalidad en nuestras comunidades para que los sacerdotes quieran participar? Muy bien. Pues si gustan, juntamos una o dos preguntas más, ¿no? Para continuar con el diálogo con Sandra. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. Si lo vean como un desafío, esto que nos presenta, ¿no? Una nueva cultura de participación en nuestra iglesia. Esta también pregunta que nos hace Claudia, creo que tiene muchas cosas detrás, ¿no? Todos los obstáculos y desafíos, ¿no? Que de repente la misma estructura puede convertirse en un obstáculo, ¿no? En lugar de un facilitador. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Edgar, ¿quieres compartir alguna duda? Sí, yo, de verdad, Sandra, siempre es un placer escucharte, ¿no? De verdad, muchas gracias. Y fíjate que ahorita estaba yo pensando en tu exposición, en lo que estás diciendo. A mí me parece que ese tema de la sinodalidad ha traído a colación algo que se nos había olvidado mucho y es la teología bautismal, ¿no? O sea, la teología del bautismo. E incluso yo creo, ¿no? Da un salto más allá y nos abre a otras maneras, a otras formas, ¿no? Porque pues, no podemos hablar solamente del bautizado, sino también de todo, que es todo aquel que nos hacemos hermanos nosotros mismos, ¿no? Y ahorita que escuchaba la pregunta de Claudia, es una pregunta que, no sé, el año pasado, cuando se inició la sinodalidad, yo también me la hacía mucho, ¿no? ¿Y cómo hacerle? Pues, ¿no? Los cómo siempre son muy complicados y no se van a solucionar en una charla, ¿no? Sin embargo, yo creo que eh, de fondo está esta idea de que esperamos que la jerarquía impulse este proceso. Pero desafortunadamente en la reflexión que hemos hecho con varios colegas, amigos en esta red, ¿no? En la red laical, que ahora también se va a ofrecer otra cosa sinodal por ahí, que luego nos va a invitar Mario, nos hemos dado cuenta que quienes han impulsado o hemos impulsado mucho, hemos tratado como llevar la reflexión, la mayoría pues es, no sé si el 80, 90 o más, somos laicos, ¿no?
Entonces, como que la jerarquía se ha quedado ahí, sí, los documentos bonitos, a lo mejor sí, el proceso de consulta, la reunión, ¿no? Pero más allá, como que no hay mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es, no sé, rescatar esta teología del bautismo y algo que ya termino con esto, ¿no? Que me ha encantado es esto que tú dices, abrir los sentidos, ¿no? Porque el proceso sinodal nos invita a abrir no solamente el ver, ¿no? Antiguamente, bueno, en el método, por ejemplo, que usábamos ver, pensar o iluminar, actuar, no, hoy es también escuchar, ¿no? Y yo diría saborear también esto, pues, ¿no? Involucrar, tocar, pues, ¿no? Tocar lo que nos da miedo tocar a veces, la herida, no sé, las realidades distintas. Por ahí. Ya, perdón, luego me apasiona. Gracias, Mario. Gracias, Sandra. Bueno, pues profesores del Colegio Fray Luis de León, si tienen también quejas, ¿no? Comentarios, reacciones, pues aprovechen, igual vamos a seguir teniendo este diálogo. Yo también me quiero sumar a estos comentarios, ¿no? A mí me asombra, Sandra, o sea, de repente creo que no estamos conscientes como del grado de corrupción que ya que ha seguido manteniendo la iglesia, ¿no? O sea, creo que el concilio no ha llegado a muchas partes, ¿no? Y a mí me asombra de repente encontrarme con sacerdotes teólogos que tienen un puesto muy alto, ¿no? Como responsabilidad teológica, ¿no? En fin, pastoral, y están convencidos de todo lo contrario a lo que nos dijiste, ¿no? O sea, ellos se quedaron en el preconcilio, ¿no? En esta jerarquía. Y yo te quiero decir, de repente me ha tocado visitar presbiterios, ¿no? Reuniones de presbiterios de diferentes diócesis. Y Sandra, o sea, yo acabo con el alma en el piso. O sea, simplemente de verlos, ¿no? No creo que sean animadores de algo, ¿no? O sea, creo que de repente esta carga burocrática, no sé, no deja espacio para una vida espiritual, ¿no? Y no sé, también con lo que nos compartías, o sea, lo imagino, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Que en la iglesia, que nuestro cristianismo haya lugar para lo que nos alegra y lo que nos duele en la vida, ¿no? O sea, pareciera que la iglesia nada más es como ir un rato los domingos, escuchar unas cosas que poco resuenan con nosotros y ya, ¿no? O sea, no, creo que hay una tarea pendiente muy, muy grande de que nuestras vidas resuenen con nuestra fe, ¿no? Unir eso. Eh, Veo también al padre José Antonio, no sé si nos quiera compartir algunos reclamos o ánimos, ¿no? Para estos desafíos. ¿No? De manera particular coincido prácticamente con la apreciación. Hay una poca recepción ante lo que es la sinodalidad. A nivel general prácticamente se habla muy, muy poco. Pero por otro lado me da mucho gusto escuchar que son los laicos los que se están asumiendo esta responsabilidad, porque finalmente es el signo de los tiempos. La iglesia poco a poco tiene que ir de manera de abajo, desde abajo hacia arriba. Será un proceso quizá lento, pero que con el tiempo se podrá ver. Yo recuerdo que antes de la llegada del Papa Francisco, prácticamente el concilio estaba totalmente detenido, totalmente detenido. Yo recuerdo que cuando eligieron a Bergoglio, la primera cosa que levantó fue una nueva esperanza conciliar. Y recuerdo muy bien en la Universidad Pontificia de México que el padre Juan Carlos Casas convocó prácticamente a muchos teólogos, filósofos, hicieron un compendio de esos artículos, donde la primera cosa que yo recuerdo que se decía era, estamos otra vez reabriendo una puerta que estaba cerrada, y muy cerrada, muy cerrada. Entonces, pues son 10 años, todavía es poco, no hay que perder la esperanza, sí, muy poca recepción, pero eso no significa que no se va a dar el proceso. Ciertamente hay miedo, porque pues cuando no se estudia bien, pues también tenemos miedo del proceso sinodal alemán. Pero Alemania tiene una historia totalmente distinta. No estamos hablando de 10 años, no estamos hablando de 100 años, es Alemania, esa es otra historia. Y querer pensar que lo que pasó en Alemania o está pasando
pues finalmente son rupturas y en la iglesia hay que mantener la unidad con la vida, incluso si es necesaria, ¿verdad? San Irineo, etcétera, etcétera. Eh, pero no podemos tampoco igual pensar que lo que está pasando en Alemania va a pasar en todo el mundo. No, pienso que cada lugar debe de ser protagonista de esto que se llama sinodalidad, eclesialidad, en el poliedro, esa punta que no tiene nada que ver con Roma, pero en comunión sí, estamos en la unidad, pero mi iglesia tiene un contexto, una historia, una perspectiva que sin duda tiene que ser fecunda. Yo sí creo que tampoco el exceso de diagnóstico nos deba deprimir, porque como el mismo Papa Francisco dice, un exceso de diagnóstico pues nos saca tantas enfermedades, cierto, hay muchas, pero eso no quiere decir que no va a haber solución, porque el espíritu nos tiene que sorprender, porque primero eso es lo que el espíritu nos ha prometido, que él es el que va a abrir la puerta, ¿no? Y a mí me preocuparía un poquito esto, el que nos volvamos repetitivos de las mismas ideas y que no se generen a partir de la sinodalidad nuevas ideas. Esto sí me preocupa, porque finalmente, pues, ¿qué sabemos de sinodalidad? Lo mismo y lo repetimos, tan es así que ya el grupo ya repite lo mismo. Entonces, eso sí me preocuparía porque no se estaría generando el proceso hacia futuro, porque el sínodo es solamente como que el brinco. Por eso hay una etapa primera, una segunda. Me imagino que en el jubileo del 25 será fundamental, el 33, que también será un año jubilar, pero pues nos tenemos que proyectar al concilio que siga, Vaticano, como le queramos llamar. Yo sí pienso que la iglesia hacia el 30 y tantos tendrá que asumir esta cuestión conciliar. ¿Y quién lo va a hacer? Ese es el punto, ¿no? Si vemos una jerarquía, porque yo escucho por donde quiera, la jerarquía no tiene ideas, no propone, no genera procesos, pero ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces yo creo que sí nos tenemos que comprometer nosotros, quizá los que podríamos generar ideas para que los que estén en ese momento se asuman, porque ciertamente pues los que tienen ahorita 60, 70, 80 años, pues ya no serán los padres conciliares, ¿no? O los que harán el protagonismo del concilio, o los que estarán en repliegue, ¿no? En interacción. Perdón, yo creo que ya me entretuve, pero sí es nuestra misión preparar eso, que a lo mejor se ve muy a largo plazo, 15, 20 años, yo calculo hacia después del 33, no creo que antes la iglesia, porque pues ya se les fue el tiempo, ya tenemos 1 o 2 años ya prácticamente ocupados, entonces la iglesia siempre piensa como así un poquito más allá, ¿quién va a hacer ese concilio? ¿Quién lo va a hacer? Y si nosotros estamos sembrando a lo mejor muy poco ideas o recuperando historias que con el tiempo tienen que pues dar una nueva brecha a la iglesia, ¿no? Pues profesores del Colegio Fray Luis de León, también vayan preparando sus comentarios, dudas, y ahorita retomamos. Sandra, ¿quieres reaccionar a todo esto? Sí, algunas cosas, ¿no? Cada una agradezco las reacciones. Cada uno de estos temas nos tomaría un buen espacio de conversación. Eh, sí, yo la verdad es que simplemente estaba pensando comparto varias de las aprehensiones, de las preocupaciones, ¿no? Y de las intuiciones que han salido. Ciertamente esto cambio de cultura eclesial no es eso no se decreta, ¿no? Eh, Sino que, claro, implica un proceso largo que tiene que ser consciente y decidido, ¿no? Y estable, ¿no? De modo de que eh, eh, consiga, probablemente nosotros no vamos a ver, no vamos a asistir a este modo de ser
y hacer iglesia en donde no tengamos que intencionar una participación de todas y todos en todos los procesos hasta decisionales, probablemente no lo vamos a alcanzar a ver así. Pero esa es la orientación, y esto supone creatividad, ¿no? Estaba escuchando ahora última José Antonio, que decía, me preocupa que nos convirtamos en repetidores de frases hechas sobre qué significa la sinodalidad y qué significa el proceso sinodal, qué significa la iglesia sinodal, ¿no? Pero estemos poco involucrados en reflexionar, rezar personal y comunitariamente acerca de cómo hacer este cambio cultural, ¿no? Con propuestas, generando procesos, con propuestas nuevas, creativas, en nuestros propios espacios comunitarios, ¿no? Yo, claro, tengo la impresión de que esta dinámica de esperar a que otros nos lleven a hacer algo o a vivir nuestra misión de una determinada manera es una dinámica que es un poco, digamos, no habla de dinamismo, habla más bien de algo estático, rígido, ¿no? De pasividad, ¿no? No habla de corresponsabilidad, no habla de bidireccionalidad, habla de poca fluidez espiritual también, ¿no? Entonces, claro, pero ¿eso a qué responde? Esa espera permanente a que otros generen procesos, ¿no? Y nosotros esperando pasivamente. Eso responde a un modelo de iglesia en el cual hemos sido formados, y en el cual probablemente nosotros también hemos contribuido en parte a seguir reproduciendo. Entonces, nosotros no podemos generar procesos, porque para eso están otros, ¿no? En un lugar determinado, en un ministerio determinado, ¿no? Entonces eso responde a una cultura eclesial en la que hemos estado inmersos, hemos crecido, ¿no? Y en ese sentido, entonces, claro, la lógica es justo a la inversa, ¿no? Es justo a la inversa. Y yo creo que ha empezado a haber más fluidez, y en ese sentido hay que, digamos, tratar de rescatar las buenas experiencias, los aprendizajes que hemos hecho tal vez en este tiempo, digamos, desde las bases, desde las iglesias locales, han ido surgiendo una serie de temas que se han puesto sobre la mesa. Cuando uno mira el instrumento de trabajo que se tiene para el sínodo de octubre, ¿no? Recoge de alguna forma, no por cierto exhaustiva, pero recoge las principales preocupaciones que aparecieron en las asambleas regionales, o sea, la latinoamericana, la asiática, la africana, la europea, la de Europa del Este, la de Medio Oriente, ¿no? La de Oceanía entonces, y eso lo recoge de alguna forma, y ahí hay una serie de preguntas levantadas que están sobre la mesa, ¿no? Y es interesante porque cuando, claro, alguien decía, mira, a veces este proceso sinodal es visto por algunos desde dos ángulos polarizados, ¿no? Como un proceso demasiado abierto, que deja demasiadas puertas y ventanas abiertas para la iglesia, y ahí uno suele situar y caricaturizar o tal vez, claro, categorizar a ese grupo como más cerrado, más conservador, más tradicionalista. Y por otro lado, también este proceso de iglesia sinodal es visto por algunos y algunas como demasiado cerrado, y lo miran con escepticismo, como que nada va a ocurrir, como que, digamos, casi parafernalia lo que se hace, digamos, de esto de escuchar, como que se escucha, pero al final esto no va a quedar recogido en ninguna parte, nadie lo va a considerar. Entonces, en ambos casos, ¿no? En ambos casos hay un pesimismo detrás que habla muy poco, a mi modo de ver, habla muy poco de espíritu, ¿no? El gran protagonista del proceso sinodal es el espíritu, ¿no?
Y esto entendido de la mejor manera posible, no es que nosotros no tengamos que hacer nada, ¿no? Y dejar que una gente ahí, digamos, mueva las cosas. No, por cierto que no, no sé, entendido de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, esta mirada abierta, esperanzadora, yo no la veo en ninguno de estos dos como lugares polares que ciertamente están presentes dentro de nuestra iglesia y probablemente ustedes también hayan sido testigos de eso, ¿no? En nuestras comunidades esas miradas siempre están allí, ¿no? En ambos casos representan mucho como pesimismo. Entonces yo creo que la invitación es que, a darnos cuenta de que esta necesidad permanente de reforma, de renovación, está articulada en esta comprensión de iglesia que recoge el concilio, ¿no? Y es parte de nuestra tradición, y lo recoge de esta manera. Dice, claro, esta iglesia es santa y necesitada de purificación, ¿no? Es decir, tenemos un tremendo como patrimonio, por decirlo de alguna forma, patrimonio de fe, ¿no? Capaz de transformar vidas y la sociedad en su conjunto, ¿no? Y claro, pero digamos, tenemos muchas limitaciones para poder transmitirlo, para poder vivirlo, para poder testimoniarlo, ¿no? Y ahí está la necesidad permanente de purificación. Y en ese sentido, y con esto voy a terminar esta parte, un eco acerca digamos, de aquella carga burocrática a la que se hacía referencia, que se da en muchos espacios eclesiales, no solo en algunos. Eh, el documento este mismo al que me refería de trabajo para el Sínodo de Octubre, es bien también elocuente en decir, mira, ha aparecido harto que necesitamos formarnos de una manera distinta para poder comprendernos como iglesia y vivir como iglesia de una manera distinta, el cambio cultural. Y la formación tiene que revisarse en las casas religiosas, en los seminarios, ¿no? En la formación laical, en la misma formación estoy segura y segura que todos ustedes acá hacen formación, a otros y a otras son agentes, ¿no? Formativos también. Entonces, revisar qué enseñamos, cómo lo transmitimos, ¿no? Y eso también afecta a la formación seminarística y formación en casas religiosas. El documento de trabajo lo plantea allí como una necesidad que surgió de las asambleas regionales. Y esto implica, porque esto implica, ¿no? Que hay muchos y muchas, no solo parte del clero, muchos y muchas que se resisten a hablar de sinodalidad, a introducirse, a entender de qué se trata, a introducirse en procesos sinodales, ¿no? Y en gran medida es aquí la formación que tenemos que nos lleva, yo he escuchado, ¿no? Algunos cercanos que dicen, pero si la iglesia, ¿por qué hablar tanto de sinodal? Si de sinodalidad, la iglesia no es sinodal, no va a ser nunca sinodal porque la iglesia es jerárquica, ¿no? Yo eso lo he escuchado mucho, y eso está dentro de ciertos registros, de ciertas coordenadas de formación. Eh, y claro, entonces la lógica ahora no es como apuntar a quienes están en esa posición, sino que más bien ver de qué manera vamos a formarnos digamos, en este modelo de iglesia que creemos, ¿no? Creemos que tiene mucho más sentido, que tiene mucho más ahora evangelio, que tiene mucho más conexión con la tradición en la que entroncamos nuestra fe y que tiene mucho más sentido y pertinencia social también, ¿no? Fíjese usted, yo creo, tal vez puede sonar demasiado idealista de mi parte, yo creo que este cambio cultural, en la medida en que nos comprometamos nosotros, no nos aislemos, no creemos guetos, ¿no? De personas mejores y más perfectas y que entendemos mejor esto frente a esos otros y otras que no, yo creo que en la medida en que entendemos que tenemos que, claro, ir consiguiendo generar espacios deliberativos, de escucha permanente, que nos lleven a consensos que no anulen las diferencias, ¿no?
En esa misma medida vamos a ir desarrollando habilidades, competencias necesarias para relacionarnos de una manera distinta, ¿no? Más horizontalmente, eh, sí, resguardando esa dignidad bautismal, ¿no? A veces es verdad, y yo soy consciente de eso, cuando a veces parece todo técnico, ¿no? Yo creo que es necesario como sumergirse también en este diseño, rediseño eclesial. El compromiso es también ir como haciéndonos de un cierto lenguaje que transforme realidad, pues, ¿no? Eh, sí, ¿cómo incluimos, por ejemplo, cómo incluyen, tal vez una pregunta que no se puede ir para la casa pensando en eso, cómo nosotros incluimos en nuestras comunidades a aquellos y aquellas que han dejado a nuestras comunidades por desafección, por ejemplo, producto de pues, eso, pérdida de credibilidad en la iglesia por la crisis de los últimos años? ¿Cómo nos hemos hecho cargo o no comunitariamente? ¿Hemos discernido eso? ¿Hemos visto qué podemos hacer? De modo de que, porque en el fondo, en el proceso de iglesia sinodal, esas voces son necesarias. Nosotros necesitamos, digamos, escuchar por qué razón alguien dejó de ser parte de mi comunidad, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo la comunidad? ¿Qué se transmitió? ¿No? ¿Qué dinámicas se generaron? ¿Qué confianzas no se crearon, por ejemplo? ¿No? Eh, ¿Qué espacios de desarrollo no se posibilitaron para que la persona pudiera vivir su carisma, su vocación dentro de la iglesia de manera plena, que se pudiera desplegar en esto, ¿no? Pues abrimos otro espacio para comentarios, dudas, quejas y reclamos, ¿verdad? Profesores del Colegio Fray Luis León, les agradecemos, sí, también nos comparten su pensar, su sentir, su lugar, ¿no? Desde la iglesia en la que participan, ¿no? Ya sea con los frailes agustinos o en sus parroquias, en su día a día. Yo quiero también, así como aprovechar, si hay alguna mano levantada, yo veo a la maestra Lulú como con ganas de participar. ¿Gusta comentarnos? No, lo que pasa es que teníamos un problema aquí en el colegio y no escuchábamos bien, se escuchaba un poco trabado, pero bueno, ya lo último sí lo escuchamos y pues nosotros como docentes de un colegio católico pues ejercemos la pastoral también desde nuestras aulas, pero a veces sí nos encontramos con problemas pues un poquito difíciles, porque aunque es una escuela católica, hay muchos alumnos que expresan abiertamente que no creen en Dios, entonces es como un choque, como dice la ponente Sandra, un choque cultural entre lo que nosotros estamos exponiendo o guiando y lo que ellos están viendo en el mundo, ¿no? También, no sé, ahora que les decía, ¿no? De que nos compartan sus dudas, sus comentarios, también este lugar, ¿no? De sinodalidad, abrirnos al diálogo, a la conversación, al otro, a la otra, puede ser problemático, ¿no? Y creo que también el documento de instrumento de trabajo del sínodo habla de no pasar por alto las dificultades, ¿no? De encontrarnos con el otro, las diferencias. Esta película documental del Papa que hizo en Disney, ¿no? Que habla con un grupo de jóvenes, o sea, es muy interesante, ¿no? Muy desafiante. De repente nos encontramos con mucha diversidad de los mismos jóvenes y también de repente con algunos planteamientos, cuestionamientos que es difícil responder, ¿no? Que es difícil incluso dar lugar a hablarlo, ¿no? Entre nosotros, entre nosotras.
Y puedo decir más, o sea, hay algunos momentos en el que el Papa se ve en dificultad, ¿no? Se ve en dificultad y hasta en algunas no queda bien parado, ¿no? Sobre todo en estos nuevos cuestionamientos desde, pues, el lugar que la mujer ha tomado, ¿no? O los derechos que ahora pide para ella misma, quizá impulsados por un feminismo eh, que nos hace bien, ¿no? Y que es necesario. Eh, ¿Algún comentario más? Sí. Sí, quisiera, respecto de esto, tal vez, bueno, partimos diciendo que tal vez la clave principal para comprender como el giro que hace el Concilio Vaticano II respecto de su mirada de iglesia es justamente la salida del monólogo al diálogo, ¿no? Entonces aquí nos sitúa frente a un otro que tiene rostros muy distintos. El otro, digamos, cultura contemporánea o culturas, ¿no? El otro de otras religiones, otras iglesias cristianas, el ateísmo, el agnosticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los múltiples etcétera que podamos decir. Y en ese sentido, claro, hay una comprensión de ese otro no católico como alguien con quien yo me relaciono de manera horizontal, ¿no? No es una amenaza ni para el catolicismo ni para mí, ¿no? Sino que más bien es la condición de posibilidad de que yo pueda vivir mi identidad más plenamente. Y de esa misma manera, el Papa Francisco ha profundizado en esa comprensión de alteridad, ¿no? ¿Qué es el otro, la otra? No es una amenaza, dice, no hay que anular la diferencia. Ahora, yo me puedo relacionar y tengo que relacionarme con esos otros cuando dialogo interreligiosamente, cuando dialogo ecuménicamente, por ejemplo. Yo me tengo que relacionar con ese otro siendo muy consciente de quién soy, ¿no? Y de ese modo no se diluyen identidades, ¿no? No se trata de una mera tolerancia, no se trata de exposición de opiniones, se trata de una conversación que nos autoimplique. Y en ese sentido es necesario yo ser muy consciente de quién soy, ¿no? Desde el punto de vista de la identidad también religiosa, ¿no? Y confesional, para poder dialogar con honestidad, con transparencia, con serenidad, con ese otro y esa otra, ¿no? Que no... y el Papa Francisco retoma esto no solo en Fratelli Tutti, sino que en múltiples lugares de toda su enseñanza, catequesis de los miércoles, etcétera, el tema de la identidad para poder dialogar y encontrarme, ¿no? Y generar esta cultura del encuentro de la que él habla tanto, ¿no? Que por cierto está allí conversando permanentemente con la cultura sinodal de la que estamos hablando, a la que nos referimos, ¿no? De modo que de esta manera, ¿no? Cuando yo considero que no hay amenaza al encontrarme con la diferencia, ¿no? Eh, el diálogo fe y cultura tiene que fluir y generar espacios de aprendizaje mutuo, ¿no? Yo diría que ni siquiera generar, sino que abrirse a los aprendizajes que se generan solos, ¿no? En un encuentro honesto, abierto, ¿no? Las culturas no solo recibimos el lenguaje, recibimos, digamos, la iglesia se nutre de las culturas, solo puede vivir su misión dentro de ellas, no puede vivirlo aparte. Con todas las transformaciones que, digamos, a las que eso nos pueda llevar, ¿no? Que además cuando estamos hablando de cultura no estamos hablando de compartimentos estancos que están ya completamente definidos con sus bordes, sino las culturas están en permanente transformación. Y claro, o sea, nosotros esto que decíamos al inicio, abrir los sentidos, todos los sentidos, eso implica el sensus fidei fidelium, sentido de fe del pueblo fiel, abrir los oídos, la mirada, ¿no? Abrir la cabeza, ¿no? Abrir el olfato, ¿no? Saborear, degustar los espacios de convivencia, de encuentro con la diferencia, por llamarlo de una manera amplia, a todos esos otros y otras que tenemos enfrente, ¿no? O sea,
todo lo podría, por ponerlo en términos negativos, digamos. Lo que no significa, digamos, la eclesiología conciliar no nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, nos lleva a mirar hacia afuera, ¿no? Mirarnos para vivir mejor aquella relación, eh, reestructurarnos, comprendernos, resignificarnos nosotros en nuestras relaciones internas para poder cumplir mejor nuestra tarea de testimonio evangélico allí en todos estos espacios donde abunda la diferencia. Y la diferencia no es una amenaza. Eh, pero a veces, claro, al interior de la iglesia nos cuesta hasta lidiar con las diferencias en nuestras propias comunidades, ¿no? Y pensamos que llegar a consensos implica que todos terminen completamente de acuerdo porque alguien ganó el debate o porque hubo una mayoría aplastante en una votación democrática. Y la verdad es que consenso en registros eclesiales implica más bien una conversación en donde se hace un discernimiento compartido y se llega a una decisión, ¿no?, consensuada que no anula esas diferencias, y el otro y la otra puede no estar de acuerdo, pero se da cuenta que es la mejor decisión para la comunidad en ese momento, ¿no? Diría por ahí más o menos. Creo que vamos a tener que ir. María, también tenías ahí un comentario que nos escribes, no sé si gustas compartirlo, eh, en lo que puedes quizá abrir tu micrófono o algún profesor más. Yo quería aprovechar para comentar, Sandra, que nos hablas desde Chile, ¿no? O sea, desde un país muy particular, ¿no? Con un montón de desafíos sociales, políticos, que está por conmemorar, ¿no? Ahí cuántos años de dictadura, ¿no? Del golpe de Estado, en fin, de un capitalismo que ha calado en la cultura individualista, ¿no? De una constitución que ha sido frustrada, de una nueva constitución, y también de una iglesia católica eh, quizá muy alineada a la derecha en cierto tiempo y que lo ha resentido en un alejamiento, ¿no? General, ¿no? De muchos laicos, una reducción de los católicos, católicas creyentes, ¿no? Eh, bueno, ahí está. Entonces, creo que bueno, vamos a tener pronto. Sí, no, sí, sí, sí puedo decir, sí, hemos hecho muchos, yo creo que estamos en proceso de integrar aprendizaje como iglesia chilena. No solo les hablo desde la iglesia chilena, sino que además les hablo de un lugar del sur de Chile, un espacio, digamos, geográfico que concentra una pluralidad desde el punto de vista religioso que también, digamos, tiene sus particularidades, ¿no? Es una de las dos regiones que más protestantismo concentra en el país también. Entonces, eso también hay, digamos, está las relaciones, digamos, o todo el impulso que el ecumenismo conciliar pudiera tener acá está todavía en proceso y en desarrollo. Entonces, sí, y en ese sentido estamos como en proceso de integrar aprendizajes también a propósito de lo que tú mencionas de la crisis de abuso al interior de la iglesia, de conciencia, de, digamos, abusos sexuales, económicos también, que son parte también del escenario de la iglesia global, ¿no? Que son recogidos en este instrumentum laboris del Sínodo de Octubre de los Obispos, ¿no? Eso está integrado allí, ¿no? Como un eco de las voces de las iglesias regionales. Eso es algo que la iglesia chilena ha experimentado y está haciendo sus propios aprendizajes. Bien, les quiero agradecer nuevamente la invitación a este espacio de conversación. Y lo podemos continuar en otro momento. Invitarlos tal vez a que puedan revisar el instrumento de trabajo. Hay unas fichas que son, yo creo que orientadoras, que se pueden, hay 15 fichas que adjunta ese de trabajo, que pueden servir para distintos espacios, y por cierto pueden ser adaptadas, son siempre orientadoras, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra, por aceptar esta invitación. También, bueno, está el video de la presentación que apenas hiciste esta semana, ¿no? Con Rafael Luciani, la presentación de este documento, este instrumento de trabajo. Mira, yo diría que este encuentro, esta plática contigo ha sido
como llena de esperanza, ¿no? O sea, con este rostro sonriente tuyo que creo que nos anima a caminar confiados, ¿no? Y nada más algo que menciona el documento en la revisión y quizá un nuevo código de derecho canónico, un nuevo catecismo, ¿no? Que pues, tendrán que ser reflejos de esta nueva cultura eclesial participativa y sinodal. Pues muchas gracias a todos, a todas por estar acá y seguimos en otros espacios. Un abrazo, Sandra. Un abrazo, chao. Gracias, Sandra. Gracias. Una pregunta antes de que se vaya. ¿No tendrá algún libro o algún material, Sandra, que nos pueda facilitar sobre la sinodalidad? Porque me parece muy interesante todo lo que nos ha compartido. Puedo mandarle algún material a Mario y él lo Claro. puede hacer llegar. Ok, muchísimas gracias. Chao, que estés Gracias bien. a todos. Gracias. Hasta luego, bonita tarde. Buena tarde. Muchas gracias.